hacia la catedral. Y es un lugar que está repleto de cemento, de piedras, y se imaginan esa gente caminando de rodillas hasta la entrada, entrar a ese lugar. Hay gente que, yo, si no me equivoco, también había gente ahí dentro del edificio donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe y otras cosas, y ahí estaban gateando o caminando de rodillas. Y eso me impresionó tanto, cómo esta gente puede actuar de esa manera. O sea, su fe en esta falsedad es tan fuerte que hacen estas dedicaciones vanas, tristes. Es triste porque se están arruinando las rodillas para nada. Traen flores, llevan dinero. Ahí vi muchas monedas de diferentes tipos enfrente de la imagen. O sea, Yahweh me permitió entrar ahí para ver eso y que me impactara la ignorancia, yo lo digo ignorancia o torpeza. Es triste que esta gente no tenga noción, no tenga entendimiento de lo que realmente está ahí pasando. Entonces aquí Gideón, enfocándonos de nuevo en esto, hizo eso, y me imagino de ese efod como esa imagen de la Virgen de Guadalupe, que la gente comenzó a ver el efod y olvidarse de Yahuwah. De alguna manera se elevó ese objeto, cualquiera que sea el objeto. Puede uno elevar el objeto que quiera, hasta un lápiz. Si dice, oh, este es mi lápiz, es mi Elohim. Y hay esa densidad en pensar, en entender las cosas, de elevarlas a un nivel de tanta ignorancia. Y es ahí donde tiene que venir la sabiduría de Abba Yahuwah. Aquí obviamente Gideón fue un hombre que Yahuwah lo favoreció tanto que vino el Malach Yahuwah a él, le dio instrucción, pero tristemente perdió él algo ahí en el proceso de la ruach, de entendimiento, y hizo este efod que dice aquí que funcionó ese efod como tropezadero a Gideón y a su casa. Y no dice aquí si de alguna manera destruyeron el efod. Creo que más adelante sí lo dice. Pero de todos modos, Gideón y su casa fallaron ahí para con Yahuwah y con Israel, porque él tumbó el altar de Baal, tumbó la imagen de Asherah, pero levantó otra imagen que funcionó como tropezadero para él, su casa y todo Israel que venía prostituyéndose. Y cuando usa esta palabra prostitución, esto se conecta a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría en la escritura se asimila con el adulterio espiritual. El adulterio, ¿qué es el adulterio? Para aclarar, el adulterio específicamente es un pecado que comete una mujer casada cuando va tras de otra persona que no sea su esposo, específicamente un señor o otro hombre. Entonces el adulterio es cuando una mujer le engaña a su esposo y tiene otros amantes o otro amante. En el caso de espiritual, la idolatría es adulterio de la esposa de Yahuwah, que es Israel, en contra de Yahuwah. Está engañando a Yahuwah yendo tras otros Elohim. Entonces aquí, cuando usa la palabra específica, prostituirse, que Israel se prostituyó tras de ese efod, ahí está implicando que Israel, o sea, no fue una cosa de decir, oh, qué efod tan nice, qué efod tan lindo, qué obra tan excelente hizo Gideón o quien le haya ayudado, sino que literalmente estaban haciendo lo que hacen esas personas en estas iglesias, en estas catedrales, que se desgarran el alma pensando que ese objeto les va a dar braca, les va a dar bendición. Y es ahí donde entra una torpeza, una tontería de cómo puede esta gente pensar esto. Vamos al libro de Jeremías. Este es otro ejemplo que les quiero iluminar en esta explicación. Baruch Hashem Yahuwah. En Jeremías aquí habla de una acción
Y si nos ponemos a meditar con mucho cuidado, especialmente las personas nuevas, yo sé que muchos de mis ajín que ya tienen tiempo caminando en los caminos de Yahweh están muy familiarizados con este capítulo y estos versos, porque nos ayudaron a entender lo que realmente es esa actividad al fin del año. Pero no les voy a decir nada hasta haber leído lo que dice aquí. Jeremías capítulo 10, verso 1, dice así: Oigan la palabra que Yahuwah ha hablado sobre ustedes, oh casa de Israel. Así dijo Yahuwah: no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del Shamayim tengan temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Lo que estaba yo hablando acerca de esa gente que se arrastra por vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, pongan atención, dice, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo decoran, lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden caminar, no pueden andar. No tengan temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer todo tienen poder. O sea, en realidad estas cosas, estas imágenes, por sí mismas no tienen poder. Y de eso habló Pablo, que decía, a mí qué me importan los ídolos. No es el objeto el que tiene el poder, sino lo que está detrás de ese objeto, a quien se le rinde la autoridad, a quien se le da la autoridad. Y por supuesto cuando no es Yahuwah, que Yahuwah no quiere tener ningún ídolo, digamos que este es un ídolo, Él no quiere tener un ídolo enfrente de Él. Y ahorita, en este momento, estoy meditando cómo es eso, esas palabras específicas. Yahuwah no quiere tener un ídolo enfrente de Él. En el paganismo, y voy a seguir leyendo este capítulo, digamos que este es un objeto de paganismo. Lo que está diciendo Pablo en sus escritos es que esto no tiene ningún poder, es un objeto cualquiera, puede servir de igual manera como contenedor para comida o dulces, igual puede servir como una cosa indebida, un ídolo. Entonces no es tanto el objeto, el objeto en sí no tiene poder, sino lo que está detrás del objeto. O sea, ¿quién está usando este objeto como un títere? Los demonios, los espíritus inmundos, demonios específicamente, pueden hacer acciones al esconderse detrás de este objeto. Y ese es el caso, por ejemplo, de las situaciones que vemos que cuando una virgen o algo que se le comienza a derramar sangre o que tiene alguna manifestación, no sé, se ve una cara en una pared o lo que sea y comienza a hacer cosas extrañas, eso no es el objeto, sino que es algo que está detrás de ese objeto que está actuando. Entonces si uno ve eso, que Yahshua reprenda eso que está detrás de esa cosa. Entonces, hablando de lo que dice Yahweh, yo no tendré ningún Elohim delante de mí, ninguna imagen delante de mí. En otras palabras, Yahweh no necesita de objetos, no necesita de imágenes para manifestar su poder, para enseñarle a la gente, yo soy poderoso. Él lo hace sin esto. En otras palabras, Él no quiere obstrucción, no quiere barrera entre nosotros y su poder, entre nosotros y su presencia, entre nosotros y su palabra. Él no necesita de imágenes, Él actúa sin nada de eso, sin asistencia, pero los demonios sí necesitan algo y algo para convencer a la gente, para mover y arrastrar a la gente y convencer a la gente de que ese objeto tiene poder, cuando en realidad el objeto no tiene poder, es el enemigo que está actuando detrás de ese objeto. Continuando con nuestra lectura en el capítulo 10, dice, estábamos diciendo que no tienen poder ni para hacer mal,
ni para hacer todo. Verso 6. No hay semejante a ti, oh Yahuwah. Lo que estaba yo diciendo en este momento. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? ¿Quién no te temerá a ti, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, esa es la palabra, entontecerán, que describe a estas personas que caen en esta trampa, que caen en este tropiezo de estas imágenes y estos ídolos. Se vuelven tontos, se vuelven torpes, no pueden razonar, como dice aquí. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro. Entonces aquí, traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Yahuwah es el Elohim real, Él es Elohim vivo y Rey para siempre. A su enojo tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y luego dice así, vamos a ver. Continuamos con esto en un segundito. Entonces, lo que yo quería decir acerca de esto, cómo discernir estas cosas. Cuando uno ve esto, que están haciendo está actuando la gente de esa manera, se entorpece, está actuando, pensando de manera densa, no se imagina que esto es un simple objeto que no tiene poder, que el poder que uno anhela, que uno busca, tiene que venir de algo más grande de lo que es creado. No tenemos que ver a la creación, sino que ver al creador. Y entonces esta gente se desespera, busca ayuda de cosas inútiles, se vuelve ignorante, se vuelve tonta, no tiene manera de razonar que estas cosas no tienen poder, que ellos son más poderosos porque ellos tuvieron que formarlos, ellos tuvieron que moldearlos, tuvieron que trabajar cualquier componente que se tuvo que usar para levantar esta efigie, para levantar esta estatua. Entonces, Ajot, tú preguntas, ¿cómo podemos ver esto de perspectiva hebrea? La perspectiva hebrea es simple, la perspectiva hebrea es la perspectiva que todo humano debe de tener, de razonar con sensibilidad. Cuando vemos que la gente comienza a rendirle estima, quemar incienso, ofrecer regalos, matar por un objeto o un ídolo, que ofrecen, por ejemplo, un animal, degollan a un animal. Hay gente que, hay culturas, hemos visto que hasta a gente degollaban, a gente mataban. Tenemos el ejemplo de los aztecas y de los aztecas que les sacaban el corazón a las personas para rendirle esa ofrenda. ¿Se imaginan esa ofrenda tan horrible a sus Elohim? Y luego tenemos que a veces hasta las personas se golpean, se lastiman a sí mismas hasta extraer sangre para esos ídolos, como lo vemos en el ejemplo de Elías, cuando los sacerdotes, los vamos a llamar sacerdotes a ellos, los sacerdotes de Baal se golpeaban, o sea, para poder traer una reacción de su Elohim, Baal, cuando estaba el reto entre Baal y Yahuwah. Y pasaba lo que pasaba, se golpeaban hasta sacarse la sangre. Baal no hacía nada. Otro reto como el que hizo aquí Gideón, el papá de Gideón. Si Baal es el Elohim, que él haga algo. En el caso de Eliahu, Eliahu dijo,
si Baal es Elohim, que él haga algo, pero él no hizo nada. Y en todo el Yom que estuvieron los ministros de Baal golpeándose y haciendo ofrendas, Baal se quedó callado. Dijo, está durmiendo, está de vacaciones, está descansando, está ocupado, está en el baño, está haciendo algo y no puede atenderlos, pero Yahuwah sí nos atiende, de él viene el poder. Entonces, esta es la cosa que hay que razonar y pedir de la Ruach HaKadosh que nos ilumine cuando algo ya no es kosher, cuando algo nos va a hacer tropezar, cuando nos vemos que contemplamos algo demasiado o nos enfocamos nuestra atención en ese objeto, en esa cosa. Puede igual ser una actividad o algo, por ejemplo, como Facebook. En lugar de enfocar nuestra atención en Yahuwah, vamos a estas cosas, a estas imágenes, a estas sustituciones de Elohim, el real Elohim, y no buscamos a la presencia de Yahuwah. Es ahí donde tiene que entrar el discernimiento, la sabiduría. Y como vimos, si Yahuwah nos dice específicamente, haz esto, sí, lo vamos a hacer. Pero cuando Yahuwah no nos dice que hagamos algo, no lo vamos a hacer. Por ejemplo, Raquel, ella hizo esto. Yo no creo que la Ruach HaKadosh la haya guiado. Ella lo hizo por su propia voluntad, porque a fin de cuentas, eso trajo una maldición a su vida. Vamos al libro de Jubileos. Y sé que muchos de ustedes quizás no lo tengan, entonces lo voy a leer y traduciéndolo. Aquí tenemos el otro ejemplo con respecto al fervor, al anhelo y de obedecer de Abraham. Estamos en el libro de Jubileos capítulo 12, donde vemos la situación cuando Abraham, guiado por su fervor en contra de los ídolos, hizo una acción que trajo una tragedia. Vamos al verso 12, capítulo 12, verso 12, dice: y en el año 60 de la Jaim de Abraham, él tenía 60 años, no era un muchachito, eso es, en la cuarta semana, en el cuarto año de ella, Abraham se levantó del Laila, esto lo está haciendo igual como Gideón en la oscuridad, y quemó la casa de los ídolos. Y él quemó todo lo que estaba en la casa y ningún hombre lo sabía. Entonces esto lo estaba haciendo Abraham en fervor, vamos a usar la palabra celo, por Yahuwah, de deshacerse de estos Elohim, de estas imágenes, no kosher, no apropiadas, no pedidas de Yahuwah. Y él fue y quemó la casa de los ídolos. Y dice, y ellos se levantaron en la Laila y buscaron rescatar a sus Elohim preciosos para ellos de entre el fuego. Y Harán, ¿quién fue Harán? Harán fue el fraterno, el hermano, si no me equivoco, hermano mayor quizás de Abraham, y él corrió a rescatarlos, a los ídolos. Pero el fuego sopló sobre él y fue quemado en el fuego y murió en Ur de los Caldeos, antes de que muriera Terah, su Abba, y lo sepultaron en Ur de los Caldeos. Aquí quiero darles otro ejemplo de una situación en que uno de nuestros ajim, nuestro Abba Abraham, específicamente nuestro papá, de toda nuestra familia israelita, en su fervor por deshacerse de los ídolos, él fue y quemó esta casa de ídolos, digamos una iglesia, lo que haya sido, y la gente que no tenía ese fervor por Yahuwah, que todavía tenía reverencia por estos ídolos, y fue a ver si podían rescatar a sus Elohim, y de todos los que fueron corriendo, el que más audacidad tuvo, el que más valor tuvo de entrar en esa área que se estaba quemando fue Harán, su propio hermano. Si leemos en Torah, en Bereshit, Génesis,
nos damos cuenta que Harán era el papá de Lot, el papá de Milca y el papá de Isca. Y si tenemos un poquito de entendimiento y leemos el libro de Yashar, nos damos cuenta que Isca era Sarai, la esposa de Abraham. Entonces aquí, yo sé que esta es una cosa que quizás parezca confusa, pero es kosher. Aquí murió, en esta situación murió el hermano y suegro de Abraham. Y me imagino que para él fue una cosa horrible. Se imaginan que él fue el culpable de la muerte de su hermano, del hijo de su papá, del papá de su esposa. Y por culpa de él, en su fervor, murió un hombre. Entonces, ¿qué voy a decir con todo esto? Es que hay que tener sabiduría cuando nosotros aplicamos nuestro fervor por las cosas de Yahweh. Definitivamente hay que aplicar nuestro fervor, nuestra obediencia, cuando la voz de la Ruach HaKadosh de Yahweh, de nuestro Elohim Todopoderoso, nos instruye específicamente que hagamos algo, como en ese caso que vimos de Gideón. Él lo tuvo que hacer, y a fin de cuentas resultó Tob en ese caso, porque nadie se opuso a él, nadie lo quiso matar, nadie se peleó con él. Al contrario, uno de los idólatras, que era su papá, se levantó a defenderlo y toda la gente lo dejó tranquilo. En este caso de Abraham, murió su hermano. En el caso de Raquel, ella murió, y no me gustaría decir que fue por la maldición que proclamó su esposo, pero allí hubo una conexión en esa proclamación. Murió Raquel y quedaron huérfanos Benjamín y José, los hijos de Raquel. Y por supuesto Jacob sufrió mucho con la muerte de su esposa, y me imagino que toda la familia sufrió mucho esa pérdida. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Hay que tener, como estaba diciendo antes, sabiduría de cuándo aplicar nuestro fervor y cuándo dejar las cosas tranquilas. La realidad de todo esto es que hay gente que va a seguir siendo idólatra, hay gente que va a seguir tras sus Elohim, y nada haga, incluso Yahweh no los puede cambiar. En ese momento Yahweh les está dejando que continúen con su idolatría. Entonces nosotros, en cierto aspecto, hay que respetar el libre albedrío de esa gente. Cuando no viene de orden específica y directa de Yahweh, déjenlos que hagan lo que ellos quieran. Pero cuando uno realmente, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo tenía el fervor de estas personas, de querer y derribar todo lo que no parecía kosher. Por ejemplo, en mi pueblo anterior, cuando yo venía de mi trabajo, había en una casa una virgen, una efigie de una virgen, y cada vez que pasaba por ahí me daba un enojo, me irritaba ver eso, que yo estaba conspirando en mi mente, pero solo conspirando, no iba a hacerlo porque no es apropiado. Conseguirme una ametralladora, una cosa para ir y tumbar esa efigie, porque me molestaba que allí estaba, pero esa efigie no era mía, le pertenecía a las personas que vivían en esa casa. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿De qué sirve ser terrorista de Torah, como en el caso de Abraham, como en el caso de Raquel, si la gente no va a cambiar? Si esa gente, su corazón sigue terco y torpe por las cosas que son vanidad. Ahí el objeto no es tumbar sus efigies y sus ídolos. Allí el enfoque debe de ser ayudarles a cambiar su corazón. Como en este caso, yo estoy hablando con ustedes, quizás el corazón de muchos de ustedes está viendo que sí es necesario que el cambio venga del corazón, que aquí sea el inicio de ese cambio, de esa manera de pensar, que el poder no está en los objetos, el poder viene de Yahweh. Entonces, más que enfocarnos en derribar las efigies y las imágenes, hay que trabajar con el corazón.
ya sea en nuestro propio corazón, a través de con la ayuda de la Ruach HaKadosh. Ahí es donde debemos empezar, con nosotros mismos. ¿Qué tengo yo que me está causando tropezar en mi caminar con Yahshua, con Yahuwah? ¿Qué está funcionando como tropezadero para mí? ¿Qué está ahí obstruyendo o bloqueando mi relación con Yahuwah, con Yahshua? Si, por ejemplo, hay una imagen, una foto, digamos una foto con la que uno está demasiado obsesionado, ahí quizás haya una fortaleza enemiga que está trabajando. Si, por ejemplo, tengo yo una obsesión muy fuerte por colectar Barbies, muñecas, o colectar elefantes, o colectar ciertas cosas, eso está funcionando como tropezadero. Me estoy enfocando demasiado en esas cosas, estoy cometiendo adulterio espiritual, que es idolatría, en contra de mi Abba Todopoderoso. Es ahí donde tiene que comenzar esta derrota o esta derribación de ídolos. Comenzar con nuestro corazón, permitir que la Ruach HaKadosh nos esté hablando, nos esté dirigiendo. Esto es todo, esto no es todo. Esto lo dejas tranquilo y trabaja con el corazón de esa persona. Por ejemplo, si una de ustedes, por ejemplo, tiene un esposo que todavía tiene a su Virgen de Guadalupe o a su santito o lo que sea, su cruz, o su, no sé, lo que sea. El trabajo no es tanto en robarle su ídolo, porque si ustedes razonan, usted le quita el ídolo a su esposo, lo tira en la basura, se lo lleva el basurero, su esposo va a ver, oh, mi ídolo, ¿dónde se fue? ¿Qué pasó? y dice, pues, si tú me lo tiraste, yo voy y compro otro más grande, y lo traigo y lo pongo aquí, enfrente de tu cara. Y es una afrenta. En lugar de hacer esa acción, por ejemplo, con Raquel y Labán, Raquel se llevó los ídolos de Labán. Labán quizás se fue y se contrató a un artista, a un alfarero, lo que fuera, para que le edificara otra vez sus ídolos mucho más grandes y más poderosos y más preciosos, para de ahí en adelante tener algo mejor. Entonces, si no se trabaja con el corazón, ahí no importa lo que uno haga con lo físico, con lo material, con los ídolos. Si uno los tira, esa persona va y se compra otro más grande. ¿Y de qué sirvió el esfuerzo de traer una enemistad con su esposo, con sus hijos, su mamá, si eso no fue efectivo? En ese caso, por ejemplo, una esposa, un esposo que le está molestando la idolatría de su pareja, de su familiar, es enfocarse en el corazón y comenzando con la oración. La oración es poderosa. Usted puede orar, decirle, Abba, ayúdale a mi esposa, ayúdale a mi esposa a entender que el poder está en ti, todo el poder es tuyo, que no hay poder en estas imágenes, que esto no es efectivo, que no es tú. Entonces ahí la Ruach HaKadosh va a ir actuando en el corazón de esa persona amada, la persona que uno aprecia y quiere y que le preocupa, y ahí la Ruach HaKadosh va a irle diciendo lo que ya nos dijo a nosotros, que la idolatría no es para ellos, que hay un Elohim mucho más grande, mucho más poderoso, que sí oye nuestras oraciones, que sí actúa por nuestra causa y que sí responde. Estas cosas, efigies de madera, de plata, de oro, de lo que sea, no tienen poder, no hacen nada. Entonces ahí la persona va reconociendo y solita ella va a echar fuera a esa idolatría de su casa, se va a dar cuenta y lo va a botar. Entonces es ahí donde se tiene que comenzar. Permitir primero que la Ruach trabaje en nuestro corazón para nosotros quitar lo que nos pertenece a nosotros, la idolatría nuestra. Y de ahí, si hay alguien que nos rodea, que es nuestro familiar, orar por ellos
que Yahuwah entre a su corazón, que les dé entendimiento, que les quite esa torpeza de su mente, que quite esa ceguera de sus ojos y esa pesadumbre de su corazón, que no comprenden, no entienden, y que la Ruach vaya limpiando esa idolatría. Continuamos con Jeremías. Aquí vemos así lo que está por pasar. Dice en el verso 11, capítulo 10, verso 11, dice: les dirás así: los Elohim que no hicieron los Shamaim, no hicieron los firmamentos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los Shamaim. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los firmamentos con su sabiduría. Esos monigotes, como dice mi papá, no hacen nada, no tienen poder de mover ni un solo dedo. Los tienen que cargar, los tienen que llevar. No pueden ni siquiera ponerse las batas que tienen encima. Alguien los tiene que vestir como un monigote, como un mono. Eso es un mono, un monigote. Entonces no tienen poder ni siquiera de levantarse, moverse, vestirse, nada. Dice: a su voz se produce muchedumbre de aguas en el firmamento. Esta es la voz de Yahuwah, el que sí tiene poder. Y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el aire, el viento, la ruaj de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo. Todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay ruaj en ella. Aleluya. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. Baruch Hashem Yahuwah. Aleluya. Entonces aquí estamos viendo cómo la idolatría es algo, o sea, ¿cómo puede esta gente ser idólatra? ¿Cómo pueden ser tan torpes? Yo quiero ir igual a esto de Ezequiel. Esto es algo precioso, donde nos habla del futuro en Ezequiel. Y aquí vamos a leer en el capítulo 36 lo que nos espera a nosotros como Israel. Nos estamos dando cuenta en este proceder, en los caminos de Yahshua, de lo que se trata este programa, los caminos de Yahshua, de Yahuwah. ¿Cómo éramos antes? Éramos paganos, éramos idólatras, fuimos exiliados de la presencia de nuestro Abba Kadosh y nos permitió, ven, Yahuwah mismo no es terrorista de Torah. Cuando Él ve que Él quiere que haya un cambio, Él nos permite, como al hijo pródigo, nos permite ir a explorar, nos permitió a todos nosotros, los que estamos regresando, nos dejó ir a explorar la vanidad de nuestro corazón, nos dejó ir a ver de qué se trataba todo eso. Y cuando nos dimos cuenta que todo eso era tontería, que todo eso era vanidad, que no tenía ningún fruto en ello, estamos ya buscando la presencia de Yahuwah, y por eso estamos ustedes, estoy yo aquí, porque estamos regresando de esta idolatría, de esta torpedad, de esta tontería, de esta ceguera, y nos estamos dando cuenta, Abba Yahuwah nos está abriendo los ojos, que eso ya no, eso era tonto, eso era vano, eso no servía de nada. Y nos está ayudando a entender que el poder viene de Él, que viene de un origen que en este momento es invisible. En este momento no lo podemos ver. Y mucha de esta gente, de nuestros antepasados, aún tan cercano como nuestros papás o nuestros abuelos, siguen en esta ceguera, siguen pensando que en el objeto está el poder. Pero aleluya, exaltado sea su Kadosh nombre, porque nos ha despertado de esa torpedad. Vamos a Ezequiel 36, verso 23. Dice así: y exaltaré mi grande nombre, profanado entre las naciones. Las naciones somos nosotros. Nosotros, como israelitas, fuimos exiliados de la presencia de Yahuwah. Para los que son nuevos y no saben nada de esto, nosotros los que creemos en Yahshua somos israelitas. Usted, tú, tienes tus orígenes
genealógicos, tu ADN viene de Abraham. Tú eres hijo o hija de Abraham, de la estirpe de Abraham y Sara, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus. Si tú estás viviendo los caminos de Yahshua el Mesías, recibiendo la redención del Cordero, de la ofrenda del Cordero, tú eres un israelita. Tú eres de esa familia antigua de la que se habla aquí en la Biblia, en la Torá, en la Escritura. Y hubo un tiempo que en nuestra nación Israel cayó en la idolatría. Por eso es que estamos donde estamos. Por eso es que no sabemos quiénes somos. Porque la idolatría causó nuestra amnesia espiritual y física. Muchos de nosotros solo podemos ver quiénes somos solo hasta la generación de nuestros abuelos o bisabuelos, pero de allí hacia atrás no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, quiénes fueron nuestras familias, pero yo les estoy diciendo que nuestras familias originan en Israel, en Jacob, en Abraham. Ustedes, los creyentes en el Mesías, son israelitas. Entonces, en nuestra idolatría, la idolatría de nuestros antepasados les causó ser echados de la presencia de Yahweh y de la tierra de Israel. Y fueron y se tuvieron que refugiar entre las naciones de esa época. Entonces nuestros ancestros con el tiempo se fueron mezclando con lo que conocemos como gente de europeos, gente de Rusia, gente de la África, gente que rodeaba a Israel. Y así es esta es la razón por la que somos gente de que venimos de las naciones, venimos de todos estos alrededores, mexicanos, españoles, ecuatorianos, venimos de Argentina, pero no originamos en Argentina, no originamos en México, no nació nuestra genealogía en esos países, sino que fue echada la simiente de Abraham, la simiente de Jacob, la simiente de nuestros antepasados que cayeron en la idolatría a estas naciones, y ahí sobrevivió nuestro ADN, y hoy estamos nosotros aquí regresando a estos caminos. ¿Ven? Y eso está maravilloso. Y todo esto está, lo que estoy diciendo yo, se dijo aquí en la palabra de Yahweh. Él dijo que Él iba a hacer esto. Él, antes de que cayera nuestro pueblo en la idolatría en Deuteronomio, nos dijo lo que íbamos a hacer, lo que iban a hacer nuestros antepasados. Y Él les dijo a nuestros antepasados cómo Él iba a reaccionar y iba a echar a su simiente, a sus hijos, a las naciones, que allí sobrevivieran lejos de la presencia de Yahweh. Y sobrevivimos. Y hoy estamos regresando a los caminos de Yahweh. Y estamos abandonando la idolatría que causó el tropiezo de nuestros antepasados. Y lo estamos dejando atrás y volteando a ver la grandeza de Yahweh y seguir la grandeza de Yahweh. Y de eso estoy leyendo aquí. Ezequiel 36:23 dice, continuamos, y apartaré mi grande nombre profanado entre las naciones, fuimos nosotros, el cual profanaron ustedes en medio de ellas, todo lo que les acabo de decir. Y sabrán las naciones, o sea, los israelitas esparcidos, que yo soy Yahweh. Ustedes han venido a entender que el Todopoderoso, el que es el real Elohim, como muchos conocen, Dios no es cualquier otro, es Yahweh. Yahweh es el único que tiene el poder. Dice Yahweh el soberano, cuando sea apartado en ustedes delante de sus ojos, y yo los tomaré de las naciones, es lo que está pasando, y los recogeré de toda la tierra, y les traeré a su país. O sea, en este momento Él nos está levantando, Él nos está reuniendo, y estamos preparándonos para nuestro retorno a nuestra nación. Nuestros países que conocemos como México, Inglaterra, España, donde quiera que nos encontremos, esos no son nuestros países, fueron nuestros lugares de refugio y de exilio a donde nos envió Yahweh.
25 dice, esparciré sobre todos ustedes agua limpia. Aquí está refiriéndose al agua que derramó Yeshua de su costado, pero igual el agua que usamos para ser inmergidos y ser lavados de nuestros pecados, para ser nacidos de nuevo en su presencia. Dice, y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos, de todos sus ídolos. Y dice, los limpiaré. Yahuwah nos está limpiando de la idolatría. Y es un proceso, así como les estoy diciendo. Quizás a mí me está poniendo en un proceso un poquito más avanzado. Quizás hay otra persona que está mucho más avanzada y ya definitivamente no tiene ciertas cosas. Hay otras personas que están caminando lentamente, se están iniciando, no tienen entendimiento. Poquito a poco la Ruach HaKadosh les va a alertar, les va a decir, a comunicar que estas cosas que tiene en su casa, en su ambiente, no son kosher, que las tiene que sacar. Baruch Hashem Yahuwah, Él nos está limpiando. Nosotros no tenemos que hacer el terrorismo de Torah. Yahuwah a través de su Ruach está haciendo una limpieza sutil, una limpieza amable, una limpieza que compagina con lo que estamos, con lo que somos capaces de hacer y recibir. Baruch Hashem Yahuwah. Y luego sigue en el 26. Les daré corazón nuevo. De eso estaba hablando. No es cosa de tirar el ídolo a la basura. Si el corazón no está limpio de esa idolatría, ese corazón se va y se consigue otro ídolo mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más resistente y que no cabe en el bote de basura. Y pondré ruaj nuevo dentro de ustedes y quitaré de su bazar, de su carne, el corazón de piedra y les daré un corazón de bazar, dice. Y pondré dentro de ustedes mi ruaj, de eso estoy hablando, la ruaj nos va a guiar. Y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Aleluya. Entonces aquí está la respuesta. Yahuwah es el que hace la limpieza. Solo cuando venga una orden específica de Yahuwah, de decir, ve y derrota ese ídolo de esa comunidad, entonces ahí actuamos, porque la Ruach nos está indicando. Pero hay que tener la certeza de que es la Ruach la que nos está hablando y no nuestro propio corazón. De saber, ok, debo de encender esa casa de ídolos, no voy a causarle una tragedia a alguien o no me voy a causar una tragedia a mí mismo. Si realmente esto es de la Ruach va a hacer su obra y nos va a guiar de cómo hacer las cosas de manera respetuosa, de manera ordenada, de manera decente. Entonces ahí espero, Apochi, que eso haya contestado esa pregunta tuya de cómo discernir de una perspectiva hebrea. No es una perspectiva hebrea, es la perspectiva de la Ruach HaKadosh, que cuando actuamos y cuando no actuamos. Y así igual ir educando a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra comunidad, qué es la realidad de esas cosas. Y es un proceso. Y hay gente tristemente que hasta que venga Yeshua va a seguir en su idolatría y nada de lo que hagamos les va a hacer cambiar, porque tienen esa ceguera de parte de Yahuwah. De parte de Yahuwah, es quien quita y pone la ceguera. Baruch Hashem Yahuwah, aleluya. Si tienen más preguntas con respecto a ese tema, se las recibo con todo gusto si quieren elaborar o quieren que aclare algún aspecto de ello. Vamos a seguir con esta pregunta, es una pregunta cortita para seguir con una pregunta de una hot, se llama Nubia, y si estás viendo Nubia, Baruch Hashem Yahuwah, exaltado sea nuestro Abba Shalom, es top tenerte aquí con nosotros. Ella me preguntó, y creo que es una pregunta simple, pero puedo elaborar un poquito de ello. Estábamos hablando acerca de el mandamiento del Omer,
y me imagino que ella está haciendo una transición o está apenas familiarizándose con lo hebreo, con lo hebraico, con los caminos en Torah de Yahweh. Entonces ella me preguntó y lo estoy poniendo porque creo que es una pregunta excelente y creo que le va a ayudar a mucha gente, Nubia. Dice, me imaginé que el contar el Omer era un mandato, pero para los creyentes cristianos no, ¿verdad? Entonces ella está preguntando si estos mandamientos que nos da nuestro Abba Todopoderoso, nuestro Padre Todopoderoso, si solo aplican para ciertas personas y no para los cristianos. La respuesta para ello es esta, Nubia. Los hijos del Todopoderoso Creador, Yahweh, son solo un grupo y consiste de muchos tipos de personas, pero a fin de cuentas todos somos un solo grupo. Y cuando vamos entendiendo y creciendo en entendimiento, nos damos cuenta que ese grupo se conoce como Israel. Y quizás hay mucha gente que dice, oh no, yo no soy Israel, yo soy de Honduras, yo soy de Costa Rica, yo vengo de Marruecos, yo vengo de donde sea, de Rusia. Yo no soy israelita. Pero cuando vas tú aprendiendo acerca de estos caminos, te das cuenta, como acabo de explicar, que sí somos israelitas. Como acabo de explicar, en nuestra idolatría fuimos exiliados de entre nuestro pueblo original, que era Israel. Somos hijos de Abraham y Sara. Entonces, como creyentes en el Mesías, cristianos, aquí tenemos la orden, y vamos aquí, si no me equivoco, un segundito, a Mateo, capítulo 24. Sholiach, if you love me, keep my commandments. Oh, sorry, okay. Juan, perdón. Juan 15. Como dije la vez pasada, doy hodú por Sholiach, que está aquí asistiéndome cuando me atoro. Ok, dice así, vamos a ver. Voy a leer, sí. Voy a leer un poquito antes de eso. Y vamos a leer desde el verso 3. Dice así. Desde el primero. Vamos a leer 15:1. Y quiero llegar a ese punto donde nos habla el Mesías. ¿Y quién somos nosotros? Dice, yo soy la vid real, la vid verdadera, y mi Abba es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Aleluya. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les hará, y les será hecho. En esto es engrandecido mi Abba, en que lleven mucho fruto y sean así mis aprendices, mis discípulos. Como el Abba me ha apreciado, así igual yo los he apreciado. Permanezcan en mi amor, en mi ahava. Si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor.
así como yo he guardado los mandamientos de mi Abba y permanezco en su amor, en su Ahabá. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, dice el Mesías Yahshua, que se amen unos a otros como yo les he amado. Baruch Hashem Yahuwah. Entonces, aquí me quería yo enfocar en esto, que el que guardare sus mandamientos de Yahshua permanecerá en su amor. Entonces, aquí Yahshua está hablando de muchas cosas, pero más que nada, con respecto a tu pregunta, Nubia, que si nosotros tenemos que observar las cosas que se dijeron al principio de este libro, la Biblia, todo esto, desde el principio hasta el fin, es la palabra de Yahuwah, de Yahshua, su Hijo. O sea, ellos son uno. Entonces, todos estos mandamientos son para nosotros observarlos. ¿Y qué es Torah? Torah quiere decir instrucción. Entonces, Yahuwah nos da estas instrucciones para nuestra vida, cómo vivir mejor. Es como el manual que recibimos cuando compramos alguna cosa, un refrigerador, o más específico me gusta usar el ejemplo de un carro. Cuando uno compra un carro, llega un manual con ese carro y le dice a uno cómo cuidar de ese carro para que el carro le dure más tiempo. Este es el manual de nuestro cuerpo, de nuestra vida. En este manual, que se llama instrucción, Torah, nos da a nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro manufacturador, nuestro hacedor, las instrucciones de cómo hacer que este carro, este transportador, nos dure más tiempo. Es así de simple. Estas ordenanzas, estas instrucciones son para que vivamos una vida más limpia, más gozosa, más jubilosa, más alegre, más fructífera en su presencia. Para que, por ejemplo, si el carro te dure más tiempo, ponle la gasolina correcta. Si te dice que le pongas gasolina diesel, tienes que ponerle la gasolina diesel. Si dice que le pongas gasolina normal, le tienes que poner esa gasolina normal. Si no, se te va a arruinar el carro. En el ejemplo de nuestro cuerpo, hablando de gasolina, aquí nos dice qué tipo de comida, que es como gasolina para nosotros, nuestros carros físicos, nos dice qué tipo de gasolina poner en nuestro carro y nos dice qué no poner en nuestro carro. Nos da en Levítico 11 y Números 16 instrucciones de qué funciona como comida. Y también en Génesis, igual en Génesis, nos dice que tenemos que comer frutos o vegetales que tienen semilla y que vienen tras su propio género, o sea, que se producen de su misma especie, de su mismo género. Igual con los animales, nos dice qué animales son ingeribles por nuestra máquina, nuestro físico, y qué animales no funcionan como comida. Por ejemplo, uno se puede comer la carne, la bazar, de una vaca, de un cordero, de un chivo, pero no te puedes comer la carne de un puerco, de un caballo, de un camello. Eso no es comida. Y ahí las razones las tiene Yahuwah a fin de cuentas, pero Él nos da, no nos dice por qué, además de que unos son limpios y los otros no son limpios. Y al fin de esa instrucción dice, sean kadosh como yo soy kadosh, o sea, seamos limpios como Él es limpio. Con respecto a todos estos mandamientos, como dijo aquí el Mesías mismo, los hacemos no tanto porque, como hemos aprendido a lo largo de este ministerio, hacemos los mandamientos no porque va a ser un requisito para ser redimido. La redención vino a través de la fe, recibiendo la ofrenda del Mesías, de su sangre que Él derramó por nosotros. Pero si queremos ser fructíferos, si queremos ser personas efectivas, si no nos queremos enfermar, tenemos que producir frutos basados en las instrucciones de nuestro Abba. Y por eso aquí dice, ustedes no pueden hacer nada sin mí. O sea, ya siendo creyentes en el Mesías,
ahí lo tenemos mucho. Pero además de eso tenemos que cuidar del cargo, tenemos que ser poseedores de este instrumento que se llama nuestro cuerpo, responsables, tenemos que responsabilizarnos por el regalo que Él nos ha dado. Entonces sí, igual como en lo que dije anteriormente, hay que aprender qué podemos aplicar y qué no podemos aplicar. En Nubia, ciertamente hay muchas cosas que aquí no podemos hacer por una u otra razón, pero en lo que se pueda hacer, lo tratamos de hacer. La cuenta del Omer es una cosa tan simple que un niñito lo puede hacer. Hay cosas que son difíciles, no tenemos ni el entendimiento ni las herramientas para hacer ciertas cosas, entonces hacemos lo que se puede. Y Yahuwah es nuestro juez, Él ve nuestro esfuerzo y ve que queremos hacer las cosas, el anhelo de nuestro corazón es obedecerle, como estabas diciendo tú, pero hay ciertas cosas que en sí no podemos hacer. Y Él lo sabe, Él lo entiende y lo tiene muy en su mente, muy claramente detallado en su ser, porque Él es nuestro Abba, nuestro Creador. Entonces, en lo que se pueda obedecer, lo hacemos, y no para recibir su redención, lo hacemos simplemente para enseñarle a Él que lo queremos mucho, que lo amamos y que queremos, a diferencia de lo que hacían nuestros antepasados, que hoy sí queremos obedecerlo, hoy sí tenemos el anhelo de hacer lo que está en nuestro poder, a nuestra responsabilidad, en todo nuestro esfuerzo lo queremos realizar. Y lo que no se puede, que Él tenga compasión de nosotros y que nos enseñe en el futuro, quizás en el futuro sí podamos hacer ciertas cosas. Baruch Hashem Yahuwah. Vamos a seguir con otra pregunta, y creo que esta va a ser la última de nuestra programación en este idioma. Esta pregunta viene de uno de mis ajim, de mis fraternos, que igual está allá en Colombia. Jorge está preguntando esto, dice: mi primera inquietud es la siguiente. Los temas que trata Sholiach son temas que no son fáciles de digerir espiritualmente por personas recién llegadas a los caminos de Yahuwah. Es conveniente que estas personas nuevas escuchen esas enseñanzas, como por ejemplo las de mormones y otras que pueden generar rechazo en aquellos que no conocen y no tienen una mentalidad abierta aún. Baruch Hashem Yahuwah. Esa fue su primer pregunta. No sé si podamos seguir con sus otras preguntas, pero vamos a hablar de esta. Aquí, en lo largo que tengo caminando en estos caminos de mi Abba, una cosa que yo he aprendido es que no hay que tener temor de decir la emet, de decir la realidad. Y al paso que vamos entrando en los caminos de Yahuwah, hay que proceder sin temor, porque a fin de cuentas el que está trayendo a estas ovejitas a su presencia es Yahuwah, y Él sabe lo que ellos pueden recibir y lo que no pueden recibir. Entonces, por ejemplo, esto de los caminos de Yahuwah es un constante recibir de personas nuevas, constantemente se está recibiendo a una y otra persona. Entonces no es tanto, sí, hay que tener sabiduría de cómo se reciben, de cómo se van educando, pero lo más importante es no tener temor de que ellos oigan la emet, de que ellos reciban lo que es cierto. Y en el proceso Yahuwah, Elohim, les va dando fortaleza de poder entender, les va dando de su ruach para poder recibir y discernir. Pero cuando vemos que alguien rechaza o se opone a ciertas cosas, eso igual es de Yahuwah. Si no les ha dado el entendimiento, si no les ha abierto su mente para recibir esas cosas. Entonces ahí, a mí me gusta darle más responsabilidad a Yahuwah que tomarla yo misma. Y a veces tengo esa misma dificultad, ese mismo dilema de decir, ok, ¿qué escondo de esta persona?
qué no le revelo, qué no le digo o cómo se lo digo. Entonces, si cuando vienen, por ejemplo, si hay una congregación, el maestro, como tenemos a Sholiach, él tiene que seguir con lo que la Ruach le está dando. Y ayer lo que él habló de eso, que él tiene que obedecer y hacer lo que la Ruach le está diciendo. No importa quién esté oyendo. Las personas que realmente están ahí por obra de Yeshua y Yahuwah van a ser impactadas, les va a pegar este anuncio, esta información, y quizás se queden como que, wow, eso nunca lo había visto. Y si se ofenden, si por alguna razón ya no quieren regresar, tristemente no pudieron aguantar la emet, y ahí vemos que ellos no vinieron de por completo con el corazón listo para recibir la emet. Y se imagina aquí, si constantemente es como una entrada constantemente está llegando, me imagino por ejemplo un aeropuerto, que constantemente están despegando aviones y constantemente están entrando viajeros por las entradas de ese aeropuerto. Igual aquí, en los caminos de Yeshua, constantemente estamos recibiendo a personas nuevas, pero no porque lleguen personas nuevas no va a despegar un avión. Al contrario, si esa persona no llega a su vuelo, se va el avión y la deja hasta que ella se decida que quiera montar otro avión y irse en ese vuelo. Entonces, la obra de Yahuwah, de Yeshua, de la Ruach HaKadosh, no va a parar, no va a ser impedida. La obra de Ruach tiene que seguir. Y eso yo igual me he preguntado su pregunta aquí. A veces le digo a Sholiach, eso es demasiado para esta gente. Y Sholiach me sorprende a mí igual, porque él tiene este ímpetu de la Ruach HaKadosh que le dice que tiene que proclamar la emet sin tener temor de quién lo oiga o si él mismo se ha rechazado. Igual nosotros tenemos que crecer en nuestra emuná, en nuestra confianza de que pase lo que pase, tenemos que hacer la proclamación de las cosas, por supuesto, con sabiduría, con la guía de la Ruach, siempre teniendo a la Ruach ahí en medio de todas nuestras acciones. Y lo que yo he visto, por ejemplo, en mi caso, cuando yo iba iniciando en los caminos de mi Abba Kadosh, o regresando, mejor dicho, es larga la historia, pero iba regresando, mis maestros me daban enseñanzas que a veces sí, me quedaba yo como wow, y yo tenía que por mí misma sentarme a meditar y a escudriñar Torah. Entonces vamos a decir que llegan personas nuevas, hay que tener sí algo de consideración para con ellas, y al mismo tiempo que sí se deben de sentar con toda la congregación, sí deben de participar con todos en la Pascua, por ejemplo, en las fiestas, pero igual se les puede dedicar a ellos cierto tiempo para darles instrucción, para darles seguimiento, para iniciarlos. Hay gente que no sabe nada de Torah, nunca han leído Génesis, nunca han leído nada. Entonces, como fraternos mayores, tenemos que hacer el tiempo y el esfuerzo por educar a nuestros hermanos menores que van empezando, que van naciendo en la creencia. Y una cosa que yo hago mucho, por ejemplo en este programa, es que me gusta sentarme con las personas nuevas, les llamo los recién nacidos en los caminos de Yahuwah, y pasar un tiempo de edificación, de educación con ellos, enseñándoles los principios, lo básico. Entonces yo he pasado mucho tiempo con varias personas, me siento, y esto requiere un don de paciencia. Tiene que estar allí esa paciencia, ese anhelo, esa habilidad de tenerle paciencia a estos bebitos en la emuná. Y requiere de alguien que tenga ese don de adiestrar a pequeños en las cosas principales, en la leche de la Ruach HaKadosh. Entonces una cosa que se puede hacer es reunirlos en cierto tiempo, que no sea el tiempo de la congregación en general, y irlos
tutoreando o enseñándoles los principios básicos y así llevarlos actualizándolos con lo que el resto de la congregación, ya que es más madura, está haciendo, y así tener como una escuela para bebitos espirituales, y luego los regresamos a la congregación general los Shabbats o cuando se reúna toda la Kehilá. Y es lo que se puede hacer, dedicarles tiempo adicional para educarlos, así como usted aquí. Me imagino que usted tiene hijos, unos son mayores, otros son más pequeños. Con los chiquitos usted pasa tiempo y los va educando, y aunque tiene que volver a repetir todo lo que ya se dijo y dedicarles tiempo especial, tiempo específico a ellos, hay que hacerlo con nuestros fraternos menores, pero nunca opacar la emet, nunca tener miedo de que la emet los asuste, porque si ellos realmente llegaron ahí por obra de la Ruach HaKadosh, la Ruach HaKadosh los va a equipar a ellos para que nada les ofenda. Si algo les ofendió, es que ahí no están dejando que la Ruach funcione. Si por ejemplo las enseñanzas del libro de Mormón le están ofendiendo a algunos, es porque no están recibiendo de la Ruach esta instrucción. Y quiero hablar más acerca de eso en el próximo programa, pero específicamente les digo a ustedes, los que han estado oyendo las enseñanzas de Sholiach acerca de ese libro, es que hay que hacer una diferencia entre el libro y lo que llegó a ser la religión. La religión no es ese libro. Y cuando uno realmente se pone a leer ese libro, se va dando cuenta, como dice Sholiach, que sí está ahí Israel, está la identificación de que las personas que escribieron esos libros, esos historiales, fueron israelitas. Entonces voy a hablar más de eso la próxima vez. Espero que se sintonicen y me acompañen la semana que viene con la ayuda de nuestro Abba Kadosh, poder volvernos a reunir. Mientras tanto ya se nos acabó el tiempo, pero les digo toda rabá a todos ustedes que hicieron el tiempo de sentarse aquí a oír las palabras que me dio la Ruach HaKadosh. Les animo a todos que escriban sus preguntas, que las envíen al correo electrónico. Es así: pregúntale a mariamni@gmail.com. Otra vez, pregúntale a mariamni@gmail.com, o si me ven en Facebook o de alguna otra manera aquí en el chat, tenemos una ventana de chat aquí en la página de televisión, de transmisión. Pueden entrar ahí y poner sus preguntas, y si quieren que su pregunta sea anónima, díganmelo. Si por alguna razón no quieren que nadie sepa su nombre, todo lo respetaremos, pero indíquenmelo. Y cualquier cosa, ya sea de las enseñanzas que ha dado Sholiach o de lo que hoy hablé, si tienen comentarios, preguntas, quieren algo más de aclaración, contenta lo recibiré y lo vamos a presentar en su tiempo debido con la ayuda de nuestro Abba Kadosh. Que tengan una semana preciosa en la presencia de nuestro Abba, y Hazak Hazak Wenit Hazek, seamos todos fortalecidos, porque lo que viene en la semana, el trabajo y todas estas cosas quizás a veces sean difíciles, pero tenemos a Yeshua que va con nosotros. Shalom Aleichem a toda mi familia.